los académicos. Muy bien, profesora, bienvenida a esta octava sesión. Aquí poco a poco iremos ir organizando ya el tema del pensamiento. Fíjate que la UNAM saca en el 2020, claro está, en plena pandemia, un libro que se llamó Educación y Pandemia, un manifiesto académico, ¿no? Entonces, ahí precisamente el profesor Ángel Díaz Barriga mencionaba dos aspectos importantes que no hay que perder de vista, y ahorita que entremos en materia de nuestra materia, competencias educativas, es que la escuela la perdimos, pero no la educación, ¿no? Es muy distinto hablar de educación, muy distinto hablar de una parte material de muros, de paredes, que es la escuela, y algo también a veces intangible, como es el tema de la educación, ¿no? Entonces, lo comentas bien, profesora, que dice, bueno, hay que adaptarse a todo esto, pero también reflexionar también, que ahorita lo vamos a ver en educación, tema transversal, la concepción de la fragilidad de la vida, ¿no? Aparentemente éramos los más poderosos, contemporáneos, capitalistas, bueno, algunos socialistas en América Latina, pero hay mucha fragilidad, ¿no? Entonces lo vamos a ir viendo. Hoy vamos a ver a una autora que les dejé ahí el texto, que creo que ya la revisaron, simplemente era para reflexionar, para comentar el día de hoy sobre la doctora María Montessori. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó en 1906 con la casa de Mambini? ¿Y qué pasó precisamente con el tema del hijo, el hijo inadecuado, ¿no? ¿No? Entonces, ahorita lo vamos a ir revisando. Muy bien, profesora Oralia, bienvenida a la octava sesión del día de hoy. Me da gusto que estés aquí presente. Por ahí vemos también un poco a la profesora un poco apurada y en el automóvil. Edaín, bienvenida, profesora Edaín, a esta octava sesión. También doy la bienvenida a la profesora Brenda. Bienvenida, profesora, para el día de hoy. Excelente, muy bien. Buenos días, profe. Buenos días, compañeras. Buenos días. Buenos días. Excelente. Por ahí ya califiqué, profesora Brenda, tus actividades. Te envié mensaje ahí de voz para retroalimentar ahí tus puntos de vista. Yo creo que fueron muy oportunos. Y sobre todo también lo que se trata es de ir organizando. Recuerden, tanto profesora Brenda, Edaín, profesora Auralia, que habrá semanas que no va a haber tareas, pero siempre va a haber lecturas. Eso sí es una constancia. Por ahí, alguna de ustedes me estaba haciendo una pregunta en nuestro grupo de académico. Recuerden que el tiempo de la plataforma es un tiempo distinto a las clases sincrónicas. Es un tiempo distinto, ¿no? Por eso revisamos en dos clases, revisamos la misma lectura para concretizar bien el punto y dar tiempo de que la plataforma se acomode a nuestro tiempo. En pocas palabras, el tiempo es relativo entre la plataforma y lo que es la clase sincrónica, ¿no? Entonces, muy bien, pues bienvenida, profesora. Aprecio que estén aquí. Bueno, también es su deber, pero aprecio ese deber precisamente de todas. Muy bien, damos inicio ya a nuestra materia, estrategias de enseñanza basada en competencias. Ya lo vimos, profesora Brenda, al inicio, que vimos se podría decir, la etimología griega, que significa competencias. Egodistes viene del griego, que significa prepararse para una carrera. Precisamente las competencias tienen ese significado. Es decir, cuando nace el sujeto, no viene en tabula rasa, como decía Aristóteles, en su totalidad. Ahora sabemos, gracias a la epistemología genética, que existe una herencia de los padres. Algunos tenemos habilidades musicales, habilidades, pues se diría así, de canto, habilidades para las matemáticas, etcétera. Y a algunos se nos facilita más un aprendizaje que otro. Eso es la herencia genética. Pero también no hay que perder de vista que necesitamos adquirir habilidades para adaptarse a ese tiempo, al siglo XXI. ¿Cuál es el siglo XXI? Hablamos ya, cuando veamos ya tecnología educativa,
de nómadas del trabajo. En cualquier parte estás, das clases en línea, puedo vivir en cualquier parte del mundo, adaptarse al tiempo y demás. Todo eso precisamente es parte del circuito de lo que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, precisamente las competencias es algo adquirido, pero también algo innato desde la parte genética. Por lo tanto, en la institución educativa debe de haber también aspectos que transformen, pero también aspectos que ayuden para que el alumno pueda reflexionar. Recuerden que dijo Sócrates, una vida sin examen no es digna de ser vivida. Así como aplicamos examen de conocimiento, también es importante examinar nuestra propia vida, hacer todas aquellas preguntas que vienen del ámbito filosófico, es decir, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? Si todo lo que he hecho es correcto o no, ¿qué me hace falta para la plenitud de la vida? ¿No? A veces, lamentablemente, vamos por la vida haciendo cosas que no nos gusta. Para eso sirven las competencias, para saber qué es lo que nos gusta. Recuerden que hay una palabra en temas pedagógicos que se dice diseño curricular. ¿Qué es el diseño curricular? ¿Qué se pregunta el diseño curricular? ¿Qué vamos a enseñar y a quién vamos a enseñar? Esas son las dos vertientes. ¿Qué vamos a enseñar y a quién vamos a enseñar? Muy distinto a lo que se le llama diseño instruccional, que se pregunta, ¿cómo lo vamos a enseñar? El diseño instruccional, tanto el diseño curricular, tiene que ir de la mano con competencias, reflexiones, actividades, tareas. Por eso habíamos visto al profesor Julio Pimienta, ¿se acuerdan? Ese concepto precisamente, profesora Brenda, son algunos puntos de qué tipo de tareas, esquemas, reflexiones y demás pueden ayudar precisamente para dar lo que es personalidad al ámbito y al aspecto educativo. Bien, ahora les dejé precisamente una lectura que puede ayudar. Claro, ya les dejé también otras lecturas, por ahí, Educar fuera del aula, les dejé por ahí un libro, no sé si ya le echaron un vistazo. Es un libro muy interesante, porque recuerden que hay una postura, no se les olvide, se le llama revolución epistemológica, así se le llama en términos pedagógicos y filosóficos, revolución epistemológica, y fue realizado por un pensador llamado Immanuel Kant. Estamos hablando de 1724 a 1804. Immanuel Kant, prusiano, nace precisamente en la localidad de Königsberg, Prusia Oriental. En esa época era de Alemania, ahorita ya es de Rusia. Ustedes saben que Rusia anda invadiendo hasta el patio del vecino, anda haciendo invasiones a todo mundo. Es lo de hoy, la invasión, ¿no? Y eso es precisamente peligroso. Entonces, Immanuel Kant fue uno de los iniciadores de esta revolución epistemológica. ¿Qué significa esto? Dentro del proceso de competencias existe dos entidades. Por un lado tenemos el objeto que carece de sentido, pero tiene utilidad, se puede utilizar, se puede obtener y se puede desechar el objeto, claro que sí, vean. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no tuvo un celular, no? Bueno, tiene un celular moderno, iPhone. Yo llegué a tener un C200, un Motorola C200, no sé si se acuerdan, que venía un jueguito así de armar rompecabezas, era antiquísimo. Nada más se podía hacer llamada de lo que era un celular. No, el celular sirvió para hacer llamadas, etc. Entonces, ese es un objeto, decía Manuel Kant. Por otro lado, tenemos el sujeto, que es poseedor de la verdad, pero también da categorías al objeto. El objeto que es la educación. El sujeto le da significado a la educación. La escuela en sí es una entidad carente de sentido. Si no está presente el docente o el alumno o un planteamiento curricular, no hay sentido en ello. Ese es el gran error, precisamente como ha comentado el profesor Gilberto Guevara Niebla, que les platiqué en la clase pasada, sobre la regresión educativa o el retroceso educativo, es que eh, se hicieron 100 universidades, era precisamente la propuesta de este sexenio, la Escuela del Bienestar Benito Juárez. Pero una escuela está, hay muchas escuelas que están ahí, pero están vacías, no hay profesor, no hay formadores. Entonces, el objeto no tiene significado. Esa es la revolución de Immanuel Kant. ¿Quién determina a quién? El sujeto.
Pero bueno, sabemos muy bien que en esta determinación también estamos determinados por el objeto, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos nuestras tarjetas de crédito y debemos por ahí en Suburbia, en Liverpool, fuimos a comprar el vino, tenemos deudas? Ahí determina, el objeto nos determina a nosotros mismos. Estamos en un gran dilema, se dan cuenta, epistemológico, un gran dilema. Pero recuerden esto, también el objeto posee verdades, no solamente el sujeto. En creer precisamente que todo es producto de mi mente, estamos equivocados. Ese es precisamente, cuando veamos ya en educación en temas transversales, vamos a ver la ideología del género, de dónde viene, hacia dónde va, cuál es su punto de vista. Es decir, si hay una pared sólida, posee ya el objeto una verdad, claro, tiene solidez. Voy y quiero pasarla. Pensando que está en mi mente, pues me rompo la cabeza, ¿no, profesora Brenda? ¿No, profesora Edaín? Me rompo la cabeza. Es decir, cuando existen objetos significantes que tienen mucho significado en el aula, también contribuye para el aprendizaje. Por eso vamos a ver el día de hoy a la doctora María Montessori. Objetos significantes dentro del aula de clases. Es decir, hacer roles de la vida cotidiana de todos. ¿Qué vida cotidiana? Por ejemplo, un servidor pone el despertador, me levanto con mucho cuidado porque si no me puede levantar mi esposa, con mucho cuidado me levanto, me cambio afuera, hago todos los arreglos. Esa es la rutina de la vida adulta. La pregunta es, ¿cómo pueden aprender esa rutina los niños, los jóvenes para ser responsables en la vida? Esa es la propuesta que hace Montessori, realizar esas rutinas en el aula de clases. Interesantísimo, por supuesto que sí. Los músculos, fíjense cómo interesante. El cuerpo debe de ser educado también, los músculos, la actividad física y demás. Bien, pues vamos a dar inicio hoy a nuestra octava sesión, octava clase, desde el pensamiento de la profesora Britton, una inglesa del siglo de nuestro tiempo. Ella precisamente llevó a cabo las escuelas de Montessori en Inglaterra. Y la pregunta precisamente es, ¿qué es? Todo el mundo cita a María Montessori, todos. Montessori, Montessori. Y uno se pregunta, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso expresar en temas de competencias? Todo el mundo lo cita, así como Federico Nietzsche. En filosofía todo el mundo cita a Nietzsche, Nietzsche aquí, Nietzsche allá. ¿Has leído a Nietzsche? No, pero me gusta decirlo. No es posible, no es posible. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro pensamiento de la profesora Britton desde la voz de María Montessori. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Ilustres profesoras, ¿leyeron el texto? ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? Buenos días. Bueno, a mí se me hizo muy interesante, pero algo que me llamó mucho la atención era que, pues cuando ella tiene su hijo, en lugar de criarlo ella, pues lo entrega, ¿verdad? Y suena como que irrelevante porque dices tú, bueno, pues si ella estaba enfocada, ¿no? En demostrar, pues, que los niños tenían o aprendían, ¿verdad? Conforme iban experimentando, conforme iban imitando, ¿verdad? Tanto a las personas, a los niños, a los padres en este caso, y cómo ella entrega a su hijo y lo cría a otras personas. Pues de ahí que se dedica a instruir o a observar y a formar y atender las necesidades de otros niños. Se crea la casa de Bambi, que era con esa finalidad, ¿verdad? De observar, de instruir, que los niños aprendían a través del juego, por experiencias sensoriales. Y como también, ¿verdad? Que muchas veces como papás, ¿verdad? Que somos la primera escuela, creemos que el niño está haciendo desorden o que el niño está siendo travieso cuando el niño lo que quiere pues es aprender. Me llamaba mucho la atención también que decía que, por ejemplo, cuando los niños sacan pues de los muebles, ¿verdad? Todos los trastes, todos los sartenes, que ellos ahí van aprendiendo, ¿verdad? Están apilando, están
clasificando, están aprendiendo matemáticas y pues no lo vemos de esa forma. Y pues al día de hoy, pues en aquellos tiempos la escuela de María Montessori pues era como algo normal en esas épocas, y en la actualidad pues se siguen implementando esos métodos, simplemente que ahora pues a un costo caro, ¿verdad? Tengo una amiga que ella trabaja para una escuela que usa el método Montessori. Entonces, por ejemplo, ella dice que los niños preparan su propio desayuno, los niños limpian la cocina, o sea, tienen una organización pues de adultos, ¿verdad? Pero cómo con base de todo lo que ellos están tocando, de lo que ellos están imitando, pues van aprendiendo. Gracias. Totalmente, profesora. Tu punto de vista es sustancial en nuestra materia de competencias, sin duda alguna. Fíjense que hay un libro que se llama Humano, demasiado humano, de Federico Nietzsche. Precisamente humano, demasiado humano es que detrás de un autor también hay tragedias personales. Detrás de un autor también hay aspectos personales, a veces no brillantes, ¿no? En efecto, Montessori abandona a un niño a su suerte, y ese tipo de conducta pues no era nuevo. ¿Por qué? Veamos también la situación de la Italia del siglo XX. La mujer no podía estudiar excepto educación, para empezar. La mujer que quería estudiar nada más podía, curiosamente, para ser profesora de primaria. Si quería estudiar otro tipo de rama, era muy difícil porque era el mundo dominado por los hombres. Bueno, la historia fue dominada por los hombres, déjeme decirle. También ahí debe de entrar un buen feminismo, de hecho. No el feminismo de la teoría Queen, etcétera, sino un buen feminismo en la reformulación de la perspectiva de la mujer. Eso fue como la primera, como tú lo comentas, profesora Oralia, dejó un niño a su suerte. Y curiosamente ella trabajó con muchos niños, ¿no? En vez de haber trabajado con este joven abandonado por su suerte. Y no es la única autora que ha sucedido. Rousseau, por ejemplo, eh, dejó 5 niños en el orfanato. Imagínense, Juan Jacobo Rousseau iba haciendo niños por ahí en las aldeas y dejó 5 niños a su suerte ahí en un orfanato, ustedes saben que el orfanato, si ahorita en el DIF, por ejemplo, la cosa no está nada fácil. Ahora orfanatos ahí, había abusos, sin fin de cosas, ¿no? Lo comentas bien. La idea de llevar la expectativa, la experiencia de la vida cotidiana al aula de clases ayuda para empoderar en primera instancia al niño, darle empoderamiento, seguridad, pero también volverlo responsable con las acciones del día al día, porque al final de cuentas la educación también es una tarea del día. Aprender es una tarea, ¿no? Eso es como para irse organizando. Bien, profesora, tu argumentación. Por otro lado, también otro de los estigmas, flagelos. Bueno, el primer flagelo era que la mujer no tenía derechos, para empezar, ¿no? Debería quedar en la casa, sumisa, etcétera, ¿no? Y Montessori se rebeló. Recuerden que su padre era de clase media italiana. Ella pues tomó la decisión de entrar para estudiar medicina, ¿no? Estamos aquí la fecha, 1870, 1952, es la fecha que tuvo su génesis y también su final, ¿no? Toma la decisión pues de entrar a una universidad y pues estudió medicina, la carrera de medicina, y le tocó precisamente trabajar en otro de los grandes paradigmas del siglo XX, los niños idiotas, así se le llamaba, niños idiotas. Era mal el diagnóstico, en efecto. Ustedes que son expertos en educación, yo que soy filósofo y también educador, no podemos andar por la vida haciendo diagnóstico porque no somos especialistas en ello. Les dije, ¿se acuerdan que yo entraba en terrenos peligrosos de la psicología? Les hablé un poco de Freud, del psicoanálisis, del aparato psíquico, pero hasta ahí, ¿no? Ya me salgo de ahí porque puede explotar una bomba de tiempo, peligrosísimo. Pero igual había niños que simplemente tenían, pues no habían desarrollado este tipo de, porque Montessori dice que la edad se divide en 3 partes, ¿no? Hasta los 18 años, por el cual debe de estimular al niño para el aprendizaje. Pero imagínense nada más, hay que imaginarse. En Italia, en el siglo XX, abundaba la pobreza. Había muchos madres solteras. Sus padres se iban, muchos morían, había enfermedades, la limpieza no era como lo mejor en esa época. La higiene también era una necesidad educativa. Había mucha controversia
y además había pobreza tanto intelectual como material. Entonces los padres de familia hacían lo que podían. Entonces si había por ahí un niño muy rebelde y muy inquieto, pues decían es un idiota. Y algunos lamentablemente corrían con suerte y se quedaban en la casa, pero otros no corrían con tanta suerte, terminaban en un manicomio, ¿no? Entonces se dan cuenta este tema peligroso de andar haciendo diagnósticos, nada adecuado, nada latente, ni nada de eso, ¿no? Hay un autor que fue el fundador de la pedagogía especial de Crowley, yo un servidor lo ha leído, empezó a trabajar, de Crowley le llamaba niños imbéciles, así le llamaba de Crowley, pero ya luego precisamente no eran así, sino simplemente no habían desarrollado estrategias adecuadas para su lo de vista en la época de Montessori. Ese era el segundo paradigma de ese entonces. Es decir, el primer paradigma, la mujer se queda en casa. Segundo, los que son los idiotas, ¿no? Ese es como el tercer paradigma, perdón, el segundo paradigma. El tercer paradigma era, se podrá enseñar a los idiotas. El término está inadecuado, claro está. Oye, profesor, ¿cómo dice así? Así se decía, ¿no? Así se decía. Se podrá enseñar a estos niños prácticamente salvajes, se podrá enseñar. Pues bien, dentro de ese proceso que vivió Montessori, porque tuvo también conflictos vocacionales, que ahorita lo vamos a ver, conoció las obras del profesor Jan. Este profesor eh, trabajó con un niño muy famoso del siglo XVIII, que creo que lo comentamos con la profesora Brenda, llamado Víctor de Aveyron. Víctor fue capturado. Recuerden que a partir del siglo XVIII se dio lo que se llama la Revolución Francesa. Eso también es uno de los grandes mitos de la Revolución Francesa, que decían que todos estábamos de acuerdo con la revolución, y no era así. Los campesinos querían trabajar y demás. Entonces, hubo una familia que tuvo que huir de la guerra, se fue al monte, se fue a la selva, la montaña, y lamentablemente el padre y la madre murieron y el niño se quedó solo, y fue amamantado el niño por lobos, por una loba, como nos remonta precisamente a la historia de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Estamos hablando ya del siglo V antes de Cristo, ¿no? Esta es la historia como de los niños salvajes. Víctor, y eso está documentado, fue real, realmente, fue real. De ahí se tomó la historia de Tarzán, pero un poco hollywoodense, ¿no? Un poco de Hollywood, ¿no? Que Tarzán se enamora, que... eso es humano precisamente, eso es lo humano, ¿no? Es decir, es importante que no olviden, profesoras, que la competencia educativa es humano, siempre será humano, ¿no? Para empezar. Y bien, entonces Víctor andaba por ahí, de hecho atacaba a la gente de Aveyron, y la gente pensaba que era un monstruo. Recuerden que en ese tiempo había también un poco la idea onírica, imaginativa, de que había monstruos en el bosque, es decir, sin fin de cosas. Entonces la gente pues le dio miedo, atacaba, se comía las gallinas, atacaba las cabras, hasta que fue capturado. Tenía aproximadamente entre 11 y 12 años. Andaba desnudo, tenía las uñas muy largas, tenía rasguños, que se peleaba con otros animales, eh, no podía emitir sonido. El lenguaje, recuerden que es una clave esencial para la interpretación de la realidad. No podía hacer eso. Fue capturado y lo llevaron precisamente con este doctor, Jan. Lo llevaron allá, a París. Empezó a trabajar en el hospital de sordomudos. Le ponían ropa, se lo quitaba y andaba desnudo. Pero curiosamente, Víctor no era un niño imbécil, como se le decía, no era un niño incapacitado. Simplemente no hubo la estimulación en su momento, en su tiempo, para el aprendizaje. Vean qué tan importante es lo que dice Montessori. Estimular en su momento para adquirir competencias en la vida. Víctor vivió hasta los 40 años, murió, nunca se pudo enamorar Víctor, porque ese es humano también. Lo único que pudo decir fue papá, ¿no? Y lo hicieron llorar, de hecho lloró, eso es humano también. Y eso precisamente de la historia de los niños salvajes fue lo que impactó precisamente en el pensamiento de María Montessori. Por eso precisamente empezó a trabajar. También está el profesor Edward, como se dice en español, discípulo de Jan. Fueron precisamente
iniciadores de esa idea de que, recuerden que la propuesta era, bueno, se ve como discapacitado al manicomio. No había un proceso de decir, no, no, no está discapacitado, necesita un aprendizaje así, así. Entonces, eso era como las grandes olas de ese siglo XX. Y claro, empezó a trabajar Montessori, pero hubo crisis vocacional, ¿no? Recuerden que en nuestra vida hay crisis, etcétera, y dice, bueno, profesor, es que quería estudiar esto y termino estudiando aquello, ¿no? Así pasa, ¿no? Es que quería estudiar pedagogía, profesor, y ya no quiero estudiar, ¿no? Etcétera. Entonces, ella se dio cuenta que estaba inconcluso su formación, pero esa es como la sospecha que se tiene, que se fue a la universidad, se fue del hospital ahí donde trabajaba, porque pues según la sospecha es, ustedes saben que esto es como el programa aquí en México que se llama Ventaneando a las 3 de la tarde, ahí con Pati Chapoy, donde muestran prácticamente los chismes, etcétera. Pues así pasó, un poco de Ventaneando con Montessori, deja el hospital, pero algunos dicen, su biógrafa que aparece ahí dice que se había quedado embarazada, ¿no? Este niño, que luego fue abandonada a su suerte por ahí. Ustedes saben que los orfanatos y etcétera abundaban. Si realmente es verdad o no, pues fue una crisis vocacional al final de cuentas. Va, estudia filosofía y antropología nuevamente en la Universidad de Roma y a partir de eso empieza ya a desarrollar sus puntos de vista. Es decir, ¿qué dice Montessori? Los sentidos también se pueden ser educados, ¿no? Toda la forma como hacemos la manualidad, la forma de hacer, la forma de construir, todo eso son competencias, decía Montessori. En pocas palabras, sudamos competencias, olemos a competencias. ¿Qué te parece esta argumentación, profesora Brenda, de todo esto que estamos hablando, de los escándalos ventaneando de Montessori? Pues de hecho me recordó mucho también bueno, yo hacía como la comparación entre Montessori y Piaget, de que, por ejemplo, creo que Piaget, él sí se centró en sus hijos. Él sí estudió el proceso de sus hijos para poder hacer las etapas de los niños. Y él lo divide en la etapa preoperatoria, sensorial. Y ella, o sea, a mí me llamó, igual que con la maestra Oralia, me llamó mucho la atención como ella, en vez de quizá ponerse a estudiar con su hijo, con su propio hijo las etapas, pues lo estudia con otros niños, ¿no? Pero también me llama la atención de que ella no estudiaba, se puede decir que como a los niños normales, ¿no? Incluso hasta lo ponen así como entre comillas ahí en el libro, sino que se va más a los niños problema, a los niños que como que nadie quería, ¿no? Que todos los hacían a un lado. Y ella decía, pues es que no es que sean niños problema, ¿no? Simplemente son niños que no están, ay, ¿cómo se le dice? Pues sí, motivados, estimulados al aprendizaje. Entonces ella nos habla de las etapas y a mí también otra cosa que me llama la atención es que muchas de las cosas que ella dice, pues yo por ejemplo que estoy en preescolar, pues sí lo he podido observar, ¿no? Por ejemplo, decía que a partir del nacimiento hasta los 18 meses, ellos pueden ser cooperadores y por ejemplo yo tengo ahorita un alumnito que tiene, me parece que 2 años, apenas cumplió 2 años. Y cuando, por ejemplo, nosotras les decimos, no, pues si quieren salir a jugar, primero tienen que recoger todo. Él ya tiene como esa actitud o lo que decía aquí Montessori, ¿no? Esa relación cooperadora de cooperar con sus compañeros en levantar los juguetes. Y aunque sean juguetes muy pequeños, por ejemplo, él recoge los cubitos esos donde vas armando, pero él ya los recoge. Y algo que nos llamó la atención es que, por ejemplo, con él no sale hasta que no acaba de ver que ya todo el salón está limpio, a diferencia de los demás, ¿no? Los demás ya pueden decir, ya está todo limpio. Y por ejemplo, hay juguetes tirados abajo de los muebles o algo, y él no, él se espera hasta terminar todos los juguetes. Luego nos habla de que ya en la segunda etapa, pues va de los 18 a los 4 años y es donde entra el periodo de la transición en donde ya el pequeño tiene que tener un entorno donde se sienta seguro, donde pueda explorar libremente y me parece que aquí ya es donde entra lo que también nos mencionaba la profesora Oralia,
de que los niños aprenden incluso hasta en la cocina, ¿no? Menciona ahí que una como de las partes de la casa en donde los niños más aprenden es en la cocina, en su habitación y en la sala de estar. Y hasta nos da como tips de que en la sala de estar tiene que tener el niño su propio espacio en donde tenga sus juguetes o sus muebles, en donde él pueda incluso tener libros, ¿no? Porque nos menciona que otro de los aprendizajes que ellos pueden desarrollar rápido y en los que se pueden involucrar es en la lectura, bueno, en la lectoescritura. Y pues aunque muchas veces nosotros pensamos, no, es que los niños están muy chiquitos, ¿cómo van a leer? Ellos incluso con las mismas imágenes te pueden inventar una historia. Entonces, como que relacionaba lo que yo veo en preescolar, que yo soy profesora de preescolar, con lo que decía Montessori. Y uno de los objetivos que dice Montessori, bueno, de su método, es que tienes que facilitar el desarrollo de la personalidad del pequeño, que dice que desde muy chiquitos ya ellos ya pueden ir decidiendo qué tipo de personalidad van a tener para que ya en un futuro pues no les sea como incierto qué es lo que van a hacer de su vida, ¿no? Y pues el desarrollo de las competencias, que con cualquier cosa, decía ella que con cualquier cosa, justo también lo que usted mencionaba, ¿no? Con cualquier cosa ellos pueden desarrollar competencias, incluso con las cacerolas, ¿no? Que tenemos en casa. Decía que teníamos que dejar que los niños, por ejemplo, ordenaran la mesa, ¿no? Cuando vamos a comer, que pongan los cubiertos y dejar que el niño se equivoque, no decirle, no, no, ahí no va, sino dejar que él se equivoque para que aprenda de manera individual, ¿no? Ay, se me fue la palabra, pero sí que aprenden por sí mismos, sin que tú le tengas que estar diciendo, no, eso no va ahí, o, sino que ellos solitos se tienen que ir dando cuenta de que se equivocaron. Totalmente, profesora Brenda. Fíjate que me hiciste recordar a un profesor inglés. Ya lo hemos comentado, profesora Brenda. Aquí también le comento a tus compañeras, tus colegas. Se llama Criar hoy la escuela del mañana, del profesor Mark Presky. Bueno, de Richard Gerber, perdón. Richard Gerber escribió el libro Criar hoy la escuela del mañana. Y ahí habla sobre el tema de respetar el fracaso, ¿no? También a veces en esta cultura de la liquidez, esta cultura también del vacío, como le llama el propio Vygotsky y el propio Zygmunt Bauman, a veces desde los padres o la propia escuela dicen, no quiero que fracase mi hijo, lo siento, pero va a fracasar, ¿no? Para empezar, ¿no? Es decir, el fracaso tiene mucho aprendizaje. Claro, no es la fuente nada más de la felicidad. El fracaso también, momentos felices, también son fuentes, ¿no? Pero aquí la cuestión, como dice la profesora Brenda, es que debemos de darle significado a lo que hacemos en el aula de clase. Un claro ejemplo fue la pandemia. Muchos aprendimos, muchos enseñamos, muchos activamos dando clases en la cocina, en nuestra sala, en la casa. Las casas en México, como muy bien comentó Ángel Díaz Barriga, me parece que eso de aprende en casa, me parece que no conocen las casas mexicanas. Las casas mexicanas son pequeñas, no son grandes. La tierra, el metro, etcétera, de tierra aquí en México son caras. Las casas en México son pequeñas. Tienes que tomar clase prácticamente al lado de tu recámara. Ese es el escenario prácticamente también de sacar provecho de eso, porque al final de cuentas, ese prototipo de estar en la cocina, estar en el aula, ese es el prototipo de lo que es el trabajo. En el trabajo, ¿qué te piden? Trabajar en equipos. Eso se aprende en clases, eso se aprende en la escuela. ¿Qué te piden en el trabajo? Resolver, resolver. A ver, te traigo este problema, pero te traigo esta solución, ¿no? Es decir, se trata precisamente de eso y por lo tanto la escuela no debe de ir en un camino distinto. Otro aspecto, la frustración. No todo nos sale bien, no todo aspecto nos sale correctamente. Hay cosas que vamos a fracasar, por Dios, ¿no? Respetar el fracaso que decía el profesor Richard Gerber. Crear hoy la escuela del mañana. Ese libro yo lo tengo, si alguien quiere se lo comparto. Es un libro fantástico, creo que lo revisamos, me parece, con la profesora Brenda, me parece, creo que sí. Sí, interesante, profesora. Yo creo que es parte precisamente de esta actuación, de este trabajo. Recuerden que ya nos queda 4 minutos, profesoras. Nuevamente les envío otra vez la liga para que empecemos. Estamos determinados por 40 minutos. Estamos limitados por el tiempo, siempre estamos limitados por el tiempo.
Bien, muy interesante, profesora Brenda. Recuerden bien, ilustres profesores, hay un libro, creo que ya se los comenté, me parece, pero recuerden, tomó la frase de Martin Heidegger, repetir las cosas es volverlo a pensar 2 veces. Tomó la frase, ¿no? Si ven que repito las cosas es que lo estoy pensando muchas veces, ¿no? Es lo que decía Heidegger. El libro que les recomiendo se llama Historia de la Infancia de Buenaventura Delgado. Historia de la Infancia de Buenaventura Delgado, de la editorial Ariel. Es un libro riquísimo. ¿Por qué? Porque el niño se pensaba en la época griega, en la época romana, en la época egipcia, que era un adulto en pequeño. No se conocía qué era la infancia hasta que surge el siglo XX. Por eso el libro de Montessori, que lo publica más allá del 1907, se llamó El descubrimiento del niño. Recuerden que en 1907 publica el libro que se llama Pedagogía Científica. Ese libro yo lo tengo, se llama Pedagogía Científica. Y después publica el libro llamado Descubrimiento del niño. No el descubrimiento del adulto, descubrimiento del niño. A un niño, como pensaban que era un adulto en pequeño, ¿cómo lo trataban? Como un adulto. Si a un niño le hablas con la parte adultez, el niño no te va a entender, va a decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la profesora con esto? ¿No? Es importante también conocer el lenguaje de los niños, hablarles desde esa realidad para que te comprendan. Lo que se trata precisamente es que las competencias, lo que nos dice Montessori es que es apto para todo público, tanto para los niños, tanto para los jóvenes y para los adultos. Nosotros que estamos en el ámbito laboral, nosotros somos la fuerza económica de un Estado. Por lo tanto, es importante no perderlo de vista, profesoras. Muy bien, les envío otra vez la liga. Vamos a ir ya finalizando este texto. La siguiente, ¿a poco no está rico el texto? Como si fuera un tamal recalentado de un día domingo. ¿Sabe? Riquísimo. Muy bien, profesoras. Ahorita les envío otra vez la liga.